Buenas noches, amados hermanos. De verdad que es un gusto y una emoción estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Padre, que es tan vital para poder nosotros vivir de la mejor manera y aparte de haciendo el caso necesario de sus estatutos y lo que Él quiere para su pueblo. ¿No te parece? Efectivamente, pues es importante ver qué es lo que él tiene preparado para nosotros. Y me gusta el nombre que le pusiste al tema. El tema es el maná, dependencia divina. Maná, pues puede tener muchos significados, pero algunos estudiosos indican que viene de una pregunta. Ma es quién, o qué, perdón, es qué en hebreo, ma, na, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Fíjate, el maná que descendía del cielo con el Nuevo Testamento, es decir, ¿qué es eso que descendía del cielo? Un tema muy Sí, bonito. muy interesante para nosotros, pero antes me gustaría encomendarnos al Creador, a nuestro Padre, para que sea Él poniendo las palabras adecuadas, también trayendo revelación, inspiración, porque estamos hablando de parte de Él, lo que Él quisiera que todos sus hijos, su pueblo lo supiera. Así es que te damos la honra, la gloria, Padre, para que seas tú obrando en nuestras vidas, que nos des el saber, el querer, el entendimiento y que solo lo trae tu palabra. Sé que nos encomendamos a ti. Amén. Sí, mira, interesante saber lo que significa, ¿verdad? Según el idioma hebreo, maná, una Maná, ¿qué es esto? dependencia, es una dependencia. Pero ustedes podrían decir, pero bueno, eso ya es histórico, ya pasó, eso no es relevante para nuestros días. Pero claro que sí es relevante, porque nosotros debemos de depender siempre del Padre, especialmente en este contexto que nos tocó vivir, en este momento tan difícil, tan acelerado, donde pasan tantas cosas y que no están en nuestras manos resolver. Entonces, nosotros no debemos de perder de vista que la dependencia del Padre, como en aquel tiempo, fue el maná. Claro está que no lo vemos descender del cielo porque unos dicen que era como el cilantro, otros como pequeñas bolitas. O sea, la característica pues tal vez no es tan relevante como el significado, ¿o qué dices tú? Definitivamente el significado, porque en las escrituras las podemos tomar en un sentido literal, como también en un sentido profundo, ¿verdad? Y alegórico. La idea de esto es ver qué era lo que significaba, porque hay una condicionante y es que el maná no podía acumularse. Es decir, qué es esto? No lo puedo almacenar, sino me invita a todos los días a analizar qué es ese maná que recibo de él. Entonces eso ya nos lleva a un punto de intención de revelación diaria. Claro, fíjate que históricamente sabemos que cuando salieron los israelitas de la esclavitud de Egipto, pasaron muchas penurias y entre ellas, pues ellos no llevaban comida, podríamos decir tal vez su mochila con algunas, pero en aquel tiempo no había, ¿verdad? Llevaban sus viandas, ¿no? Porque ellos salieron rápidamente y qué iban a comer, pero el Padre no se olvidó de eso, mandó la provisión. Entonces, todos los días, pero fíjate que dijo Yahweh a Moisés, y me gustaría leerlo literalmente para que nos hagamos una mejor panorámica de todo esto. Dijo entonces Yahweh a Moisés, aquí haré llover pan del cielo para vosotros y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba. Fíjese, esto lleva una connotación muy interesante. Fíjese lo que dice, para ponerlos a prueba si andan en mi ley, Ah, ya. si andan en mi ley, sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traiga la porción, será doble de lo que recogen diariamente, solo ese día, porque el otro día pues se celebraba el Shabbat, no había que hacer esfuerzo alguno, por eso era el único día que
se les permitía recoger doble. Esto es lo que Yahweh ha mandado, cada uno que recoja lo que vaya a comer. Tomaréis un gomer equivalente aproximadamente, era una medida de 2.2 litros por persona. O sea que si había una familia de 6, cada quien tenía ahí su porción. Pero lo interesante es que si yo era astuta, avara o como usted lo quiera llamar, bien hubiera podido decir, ay, yo me llevo otro mililitro más, ¿verdad? Para que por si me da más hambre o por si mañana no puedo salir. Entonces no, porque el padre quería saber la obediencia y la dependencia que iban a tener con él en este tiempo, como tú lo podrías aplicar. Vaya, entonces es señal de dependencia, Claro, no de acumulación, claro. porque dependemos de aquel que finamente nos mantiene y nos sostiene. Entonces, en este caso, analizamos de que la provisión, obviamente entendemos que viene de Él, pero la revelación no la podemos acumular. Es decir, la revelación en algún momento de la vida nos sirve para ese preciso instante, pero no puedo decir, ahorita voy a acumular conocimiento para dejarlo allí. No, no funciona así. Funciona de que lo que estoy recibiendo todos los días, porque si no, no me nutro, me va a servir para ese preciso momento e instante de la vida. Y sobre todo porque conecta con la ley del eterno. Entonces, alguien que no vaya a llenarse diariamente con su palabra, ¿cómo estará? Desnutrido, ¿verdad? ¿Le beneficia en algo? Pues no, porque al contrario, eso demuestra que hay carencia de fundamento. Entonces, en todos los días, ir alimentándonos de la palabra de nuestro Creador para que luego podamos tener esa revelación de quién es Él y qué es lo que Él quiere de nosotros. Por eso, maná, ¿qué es esto? Y de nuevo, relaciono con la frase dependencia de vida. O sea, si queremos vida, tenemos que procurar su palabra, es decir, la instrucción, porque su palabra es la que nos conduce a la vida eterna. Y esto es de todos los días. Yo te pregunto, ¿tú puedes almacenar oxígeno en tus No, pulmones temporalmente? Pero tiene un momento de caducidad. claro. O sea, igual tú puedes comer ahorita, ingerir alimentos. Eso no te va a servir como los osos, ¿verdad? Que vas a hibernar Invernar, claro. por tantísimo tiempo. Es de todos los días. Así debe de ser el consumo de la palabra, a cada instante. Y no solo eso, no que en todo sentido, porque podemos decir, bueno, vamos a depender de Él solo con su palabra, pero la dependencia es integral, es una totalidad, es algo holístico que deberíamos nosotros de tomar en cuenta, porque de mañana yo voy a pedirle primero, agradecerle, que es un regalo de vida, es el presente, ese regalo. Cuando tú o yo abrimos nuestros ojos, decimos otro día más, gracias Padre, porque me permites vivir un día más. Y muchos en Exacto. este momento ya no despertaron o les dio una enfermedad terrible en el transcurso y se los llevaron al Una mala hospital, noticia. se los llevaron al hospital, un accidente, o muchos, mire, ahora que está tan de moda Shalom. los terremotos no tienen una hora, es como decir, los terremotos van a ser en horas hábiles, no, esto cualquier momento del día, puede ser en la madrugada, entonces cuando nosotros nos despertamos con bien es decirle gracias Padre, no pedirle, ¿verdad? Suplicarle después de agradecerle, de exaltar su nombre, pues decirle, Padre, que todo el día de hoy sea santificado por ti, que tú nos ayudes. Es un día en blanco que iniciamos donde necesitamos de tu guianza, de tu presencia, ¿verdad? Entonces, cada día, dice la palabra, trae su propio afán todos los días. Por eso es que dice también la palabra de hacer planes desde el hombre. Usted y yo podemos hacer planes, porque también es bonito tener un incentivo, pero si Dios quiere, se cumple y si no, no. Entonces, no es algo como decir, seguramente
yo voy a hacer tal cosa en un mes, porque no sé si yo llegue a vivir mañana. Entonces, nosotros completamente dependemos del Padre. Muchos salieron de su casa esta mañana y ya no regresaron, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros, en especial este tiempo tan difícil de vida, noticias van, noticias vienen, y las noticias, ¿será que encontramos cosas muy buenas? No, sí, las noticias hablan de cosas trágicas, casi siempre. Entonces, saber que nosotros somos pueblo y estamos porque Él nos está probando a través del maná, si hacemos nosotros su ley, dice, si nos apegamos a lo que Él dice. Entonces, es un momento idóneo para que hagamos una parada en nuestra propia vida y también para, pues, acompañar a los demás, ¿verdad? Con nuestro modo de vida. Claro. Hablabas del modo, entonces yo te pregunto, ¿por qué los niños adoptamos, bueno, cuando todos pasamos por nuestra infancia, adoptamos la forma en la que papá, mamá hablan, se comportan? ¿Por qué? Porque vivimos con ellos. Entonces, el hecho de que tengamos esa relación de ir a recoger el maná, es decir, hay un trabajo previo que cae del cielo efectivamente, desciende del cielo, pero hay que hacer un trabajo y lo a recoger. Es decir, tú sabes a la medida que necesitas en tu día para recibir la palabra, pero tienes que hacer el trabajo de ir a las escrituras y obviamente llevarlo para tu día, ¿verdad? Y ahí a ti, a mí, a todos los que decidimos em, caminar en el Señor, llega el momento donde empezamos a parecernos más a Él. Por eso dice, hasta que lleguemos a la estatura del varón. Perfecto. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer es parecernos a Él. Forma de hablar, de conducirnos, y no por nada o por casualidad, en la época de Yeshua, que es el maná que desciende del cielo, es la revelación máxima de nuestro Creador, no por algo había discípulos que empezaron a caminar, a hablar, a comportarse como Él. ¿Te recuerdas tú, por ejemplo, cuando Pedro niega a Yeshua? Le dicen, no, es que si tú hablas como Él. Imagínate. ¿Cuántos años estuvieron juntos? 3 años y medio. Algunos dicen que fue un poquito más, otros dicen que un poquito menos. En fin, y en conclusión, pues se te va pegando Se las delató, ¿verdad? buenas Sí. costumbres. Aquí hay uno que hablaba como aquel, ¿verdad? Entonces sí, sí, por eso era discípulo, ¿verdad? Entonces es muy importante pues que tomemos en cuenta esto y, por ejemplo, yo dijera, mire, algo es una analogía. La gente de aquel entonces recogía el maná que se comía. Si se guardaba, se gusanaba y se echaba a perder. Y si, por ejemplo, nosotros dijéramos, tenemos mucha comida guardada, guardar comida, pues no es que sea algo pecaminoso o malo. Usted puede hacer su guardadito de cereales, de lo que ustedes prefieran, que sea comida que no perezca, pues hay que hacerlo, pero que nuestra esperanza no esté cifrada en eso, o el dinero en el banco, o las propiedades que tengamos, porque eso hasta cierto punto, fíjate, se vuelve nada. Viene una desgracia natural, acabó con las casas o se incendian o, por ejemplo, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando fue el incendio de las islas, de parte de las Islas Canarias, cómo se derretían las casas tan lindas y gente, dijo un señor, miren, estoy viendo, dijo, cómo se consume mi casa, la que por muchos años yo trabajé y se acabó. O que yo dijera, tengo el dinero en el banco. ¿Cuántas veces los bancos, aseguradoras y todos se quedan con el dinero? Están a quiebra y ya no la reponen. Entonces, o todo puede perecer en un momento, nada es asegurado. Entonces, a esto yo quiero pues apelar a su buen juicio y al mío
de que no debemos de poner nuestra mirada, nuestra confianza en las cosas que tengamos, porque también la palabra dice, si tenemos mucho, no nos acordamos del Padre. Y si tenemos poco, renegamos del Padre. O sea, debe haber un término medio donde usted pueda saciar todas sus necesidades, porque no solo es de comida, y aún para ayudar a aquellos que no tienen. Pero ha visto usted de que hay gente que acumula y acumula de todo y es infeliz, hay gente que hasta se termina suicidando. Entonces miramos que las cosas hasta cierto punto, todo es efímero en esta tierra. Sería bueno que hagamos una reflexión bastante profunda, que nuestro maná, nuestro pan es Él y es de diario, ¿verdad? de todos los días. Entonces, mira, esto nos está llevando a ver, lo importante de la vida, porque dice la escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Entonces, ¿de qué es lo que tenemos que alimentarnos? Tenemos que alimentarnos todos los días de esa revelación que es Él. Fíjate, pues, repito, tenemos que alimentarnos de esa revelación que es Él. Y ahora yo te quiero preguntar en términos generales y lo que tú me puedas comentar, pero todos los días tú recibes una revelación de Él. ¿En qué medida? En todo, es que el vivir diario es una revelación de Él en lo que tú, cuando si, por ejemplo, algo tan trivial podría ser para muchos, cuando tú miras esas montañas, eso verde, todo, es que Él lo hizo todo para el ser humano. Se está revelando a través de su creación. Perfecto, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver, este es un matrimonio entre el Creador y su pueblo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener? Esa comunicación, em, esa, esa relación que nos permita tener una buena comunicación, ¿verdad? Te pregunto, ¿cómo sería un matrimonio si no hay comunicación? Un divorcio. Es un divorcio, ¿verdad? Entonces, Sí, por eso el maná es dependencia divina. ¿Tú realmente dependes de ti mismo? no, para nada. Para nada. ¿Quién te sostiene? El Él, creador. Yo cuento algo de vez en cuando. De repente tengo alguna situación que me ocurrió, ¿verdad? ¿Qué te digo yo? Tengo que irme a ver, por decirte algo, tengo que ir al médico, ¿sí? Y cuando estoy pensando, bueno, tengo que pagar de consulta esto, tal cosa, y el Padre Eterno justo a tiempo me provee en una bendición de algo, ¿verdad? Lo que voy a necesitar. Se me fueron mis zapatos, por ejemplo. Justo en ese momento se acerca y me bendice de una u otra manera. Entonces, vemos cómo sus bendiciones son diarias. Esto no es para acumular riqueza, y yo te lo estoy poniendo ahora en el plano material, pero también en el plano espiritual y es a lo que quiero invitar a nuestros hermanos. em, Decirle, mira, muéstrame tal cualidad tuya. Y yo puedo asegurar de que él va a empezar a mostrarse en respuesta a esa cualidad. A mí me sucede. De repente digo, quiero aprender de ti tal cosa que no la entiendo. se te Lo abre pongo la en mi mente. corazón. No es de que vaya a estudiar ese tema. Está claro que no siempre pasa eso, ¿verdad? Y cuando va pasando los días, semanas, de repente, ¡pum!, me entra un mensaje sobre ese tema que me da pie a estudiar. De repente me entró un video con respecto a ese tema y ¡pum!, se va complementando toda la historia. Y después que hago mi estudio, llego a mis conclusiones. Pero entonces es exactamente lo mismo. Si hubo una época donde las personas empezaron a conocerse a distancia cuando el internet comenzaba Ujú. a tomar fuerza, ¿verdad? Habían algunos sitios como, recuerdo yo, era Messenger y la gente empezaba a conocerse. Hola, ¿qué te gusta? Ah, que a mí me gusta pasear. A mí también.
Y así se fueron generando muchas relaciones. De hecho, hubo muchos matrimonios precisamente por personas que se conocieron de esa manera. de esa manera, inclusive hasta del otro lado del mundo, ¿verdad? No te digo que necesariamente así es con el creador, pero sí tenemos una forma de poderle conocer y ese a través de su palabra, pero yo te voy a agregar ahora en el diario vivir, porque la palabra es viva Y y es eficaz. eficaz. Entonces la tienes que Explorar vivir, y adueñarme de disfrutar, ella, claro. adueñarte de ella como una expresión de amor del Creador para contigo. Así es. Y fíjate que la misma palabra dice que da el reconocimiento que Él es la fuente de toda vida y provisión y fuerza. Él se manifiesta en todo momento y en todo sentido. Él se manifiesta. Y entonces nosotros debemos de saber que el control humano nada tiene que ver en todo nuestro entorno, no, no, todo es fuente inagotable Él, ¿verdad? Entonces buscamos que Él es una, es algo que nos inspira a buscar de Él en todo momento y nosotros como humanos debemos dejar a un lado nuestra autosuficiencia porque la verdad, lejos de Él nada podemos hacer. En Juan 15:5 al 7 dice, que nosotros alejados de Él nada podemos hacer. Nosotros somos los sarmientos. ¿Qué es, qué es en la planta? Son los retoños. Nosotros somos esos retoños. La sábila es Él. Sin esa rica sábila no podemos vivir. No podemos nosotros controlar, pero ni siquiera lo que respiramos, ¿verdad? Entonces, nada podemos hacer. Y Él mismo dice, si permanecéis en mí, en Juan 15, si tú permaneces en mi palabra, en mí, entonces llevaráis mucho fruto. Y todo, mire, este es algo muy importante. Y todo lo que pidáis será hecho. Por supuesto que es enfocado a la palabra. Yo no puedo pedir que mi alguien que me caiga mal se caiga y se muera, ¿verdad? Porque no va de acorde a la palabra. Vamos a pedir cosas acordes a lo que Él estableció para sus hijos. Bye. Y entonces hablas de señal de dependencia, pero Claro. lo contrario es autosuficiencia y ego. Sí, ujú, De alguna manera, cuento una experiencia que a mí me gusta vivirla. Cuando yo voy a salir, lo correcto sería que a cualquier espacio, aunque sea cerca de la casa, yo debería pedir permiso. Pero a veces hacer un traslado, por ejemplo, a algún municipio cercano, cuando salgo de las puertas, digamos, de mi municipio, yo sí hago eso. Y mi familia es testiga. Le pido permiso al creador. Le digo, bueno, tuyos son los límites de la tierra. Te pido permiso para salir y regresar con claro. bien. Eso es señal de dependencia. Lo mismo debe de ser cuando vamos a alimentarnos. Señal de dependencia, agradecer. No es porque yo haya trabajado muy bien que comí hoy. Mira lo que comí. Por No, mi esfuerzo, por mi por mi esfuerzo, trabajo, por mi o porque soy trabajo. muy inteligente, ¿verdad? Porque me salió mi trabajito y por eso puedo hacer tal cosa. No, no funciona así. Esto es señal de dependencia. Si él quiere y él lo permite, se va a dar. Si no, pues también. Ahora, entonces aquí vemos dos situaciones, uno señal de autosuficiencia y la otra de dependencia. Nosotros dependemos de él. ¿Por qué? Porque él por medio de su palabra nos bendice, ¿sí? Y no necesitamos nada más de aquello que él nos proporciona. Que a veces queremos un extra, pero la verdad, seamos honestos, no necesitamos más, nada más de aquello que él nos bendice. Ahora bien, eso nos lleva al punto de depender con todo nuestro corazón de Él, ¿verdad? De repente decimos, es que mira mi trabajo, mi jefe. No es así, sino es que Él es el que me puso en el lugar en donde estoy laborando. Él sabe en qué posición tengo que estar. Si me toca servir y servir mucho, eso es una buena señal porque el reino de los cielos es para servir, ¿verdad?
¿Qué hizo? Yeshua vino a servir, a lavar los pies, fíjate, de sus discípulos. Sí, nos vino a poner la Nos muestra de servicio, ¿verdad? Porque Exactamente. es muy importante porque el que ama sirve. Mira, y no me recuerdo en qué parte de la palabra dice, no es de quien corre, no es de quien vuela, sino de aquel del que el Señor tuvo o Yahweh tuvo misericordia. Y ahí es un punto crucial porque muchos dirán, entonces él Romanos tiene, 9:16. vaya, viste Romanos 9:16. O sea que él no es que tenga preferidos tampoco, sino que él ve nuestro corazón. Entonces se agrada de usted o de mí por nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser, porque mire, nosotros nos podemos autoengañar y engañar a los demás, pero él conoce y si se agrada de alguien, ahí estuvo todo, pues entonces no es tanto del que corre o vuela o el que vuela, sino de quien él tenga misericordia. Pero ya aclaré por qué, porque él no tiene preferidos. En Proverbios 3, 5, 6 al 7 es muy interesante porque dice, confía en el Señor o en Yahweh con todo tu corazón, dice y, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque yo pienso que las cosas son así, las voy a hacer, no, voy a la palabra y si la palabra dice que sí está correcto, está bien, yo lo voy a hacer, porque hay quienes piensan que son muy maduros, que ya todo lo saben, son todólogos, ¿verdad? Entonces creemos que estamos actuando de la mejor manera posible y no, algunas veces podemos ser muy grandes de edad, pero nos podemos equivocar. Entonces, la mejor receta sería ir a la palabra y ver si estamos de acuerdo con lo que él dice o no. O pedir consejo a una persona que usted considere que espiritualmente está Tiene las bastante calidades de claro. poder aconsejar. Exactamente. Entonces, es muy importante no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y ya el salmista lo decía, ¿verdad? David decía que en el tiempo de la angustia, él llegaba con el Padre y le pedía favor. Y mire, cualquiera pudiera haber dicho, ay, pero si él era rey, él tenía de todo, tenía palacio, tenía mujeres, tenía servidumbre, tenía de todo. Pero él pasaba penas, problemas, de índole emocional, estaba en constantes guerras y todo esto, y él no se creía autosuficiente, por eso dice que David era un hombre conforme al corazón del Padre, no porque fuera perfecto, porque si usted lee la historia de David, hizo muchos pecados, ¿verdad? Que, que no son nuevos tampoco para nosotros, aún aquí en este tiempo se hacen, pero ¿qué hacía él? La diferencia es que se postraba y pedía al Padre y que tuviera misericordia de él. Y entonces cualquiera podría decir, pues si todo lo tenía, no tenía necesidad, pero él lo reconoció que sí tenía necesidad de él. Y eso es lo importante, reconocer que tenemos necesidad de ese maná. Amén. Y eso se llama humildad, reconocer en la posición en la que estamos. A veces me siento como una hormiguita, ¿verdad? Porque el Eterno es tan amplio, tan grande, tan sublime, o sea, es lo máximo. ¿Y quién es el hombre? Decía Job, para que De él tenga misericordia o tengas memoria. misericordia. Si, si de repente uno podría pensar, pero es como una hormiguita en todo el universo, en toda la tierra. Pues bueno, eso es señal de amor. Y es saber que si Él nos ama, como nosotros no vamos a amarnos. Entonces, bueno, yendo de nuevo al punto del maná como señal de dependencia, pues en muchas ocasiones tenemos el deseo de preguntar o de una respuesta, carecemos de una respuesta. Y lo que hacemos es de que consultamos, en el mejor de los casos, amigos, ¿verdad? O conocidos. En el peor de los casos hay consejos que vienen del lado oscuro, vamos a llamar. Entonces tenemos que buscar ese consejo en el Creador, en su palabra que es
viva y es Sí, eficaz. imagínate de que tú le vas a pedir favor a un ciego que te guíe. Es que eso es muy, realmente es de bastante de ponernos a pensar a quién le vamos a pedir un consejo, ¿verdad? Y la verdad que mira que el Padre nos pone la muestra porque en Romanos 11:34 se habla de que Él no tiene consejero. El Padre es soberano. Él sabe lo que va a hacer y por qué lo va a hacer, ¿verdad? Nosotros a veces yo en mi mente humana digo, ay, cómo el Señor aguanta tanta maldad, ¿verdad? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Pero es que Él es soberano, yo no puedo, yo no entiendo lo que Él está haciendo y lo que Él espera hacer. O sea, es algo bastante complejo porque en nuestra mente no caben muchas posibilidades, no entendemos y Él sí sabe lo que está haciendo porque ya le digo en Romanos 11:34, si usted lo busca, dice que Él es soberano y Él está, para que nosotros tuviéramos oportunidad de estar vivos ahora, Él tiene promesas y Él así está esperando que se cumpla cada promesa, que se cumpla, para que tenga su pueblo la posibilidad de un día llegar a sus dominios y estar con Él. Fíjate eso tan interesante. Bueno, hablaste de promesas. Hace unos días estudiábamos con mi esposa un poco de el texto bíblico, específicamente en la parte gramatical y el texto bíblico. Fíjate que, y el hebreo en sí no tiene como decir pasado o futuro. ¿Solo es presente? No, Sí, el presente se le conoce como, bueno, ahorita se me olvidaba. Pero el pasado no existe pasado, dice un maestro, que son acciones terminadas. y es que Mm, realmente tú no puedes regresar el pasado, Y el futuro son acciones no incompletas. están. Exactamente. Bueno, entonces yo decía, pero de alguna manera es lo mismo y no, porque aquí es donde está el misterio. Em, Eso se llama el pasado, el catal y el futuro, el yictol, ¿verdad? Y él le decía, vamos a estudiar lo que son los 10 mandamientos. Por la forma en la que están escritas, los 10 mandamientos son promesas, porque no es un tipo orden en sí, sino la forma en la que se escribe se percibe como una promesa. Por ejemplo, dice ahí no adulterarás, va, por decir algo. Entonces, si yo lo veo como una promesa, la pregunta que me tengo que hacer es, pues, ¿quién es el que comete el adulterio? ¿La persona o es Dios? No, Dios no puede ser. Repito, son promesas. En el monte Sinaí, en muchos textos, sobre todo en Levítico, hace mención de que estaba Moisés en el monte y estaba escribiendo un libro. Y Hashem o el creador le dictaba instrucciones. Luego sube a recoger las 10 promesas y desciende, ¿verdad? Entonces, mira, ¿dónde está el mensaje ahí? Si tú vas a la palabra que es el maná de todos los días, el maná de dependencia, o sea, nosotros dependemos de su palabra, todos los días estamos tratando de cumplir cada mitzvah, es decir, cada mandamiento en la Ujú. medida de lo posible porque se puede cumplir. Entonces la promesa del Creador es que, y ahí están los 10 mandamientos, ¿verdad? En este caso toqué el tema del adulterio. Si yo trato de cumplir cada uno de sus mandamientos, porque repito que se puede, la promesa es, yo no caeré en eso, ¿verdad? La respuesta es, yo no tendré otro Dios fuera de él. La respuesta es, amaré a mi prójimo como a mí mismo. Pero míralo desde esta perspectiva, son promesas de él para mí. Entonces ese es un decálogo de características que el hombre adquiere al andar en su palabra. Y que al cumplirlo trae una bendición. Sí, pero es que no es, mira, yo tengo que cumplir el no tener otro Dios. No, ese es el resultado de los pequeños mandamientos que yo he cumplido, Ya. por llamarle pequeños. Porque al final son pequeñas acciones las que Bueno, tenemos ahora tú que... me podrías resumir en pocas palabras qué a tu consideración
cuáles son los beneficios de depender del Padre. Mira, Él es el dador de vida, así que Él te la da y te da una vida de calidad, te da una vida que Él quiere darte. Ya eso es suficiente. Pues sí, fíjate que yo pienso que, si nosotros dependemos de Él, vamos a tener paz. Paz, Paz, salud, dirección, dirección, un propósito, esperanza una esperanza. y confianza. Lo que dice Pablo. Ahora entonces ya tenéis, estás en los pactos, en las promesas, Y la esperanza, ciudadanía, ¿verdad? tienes una esperanza. Porque si yo me pregunto, ¿qué va a pasar el día que yo me vaya de esta tierra, verdad? Porque nadie, ahí sí que muy seguros estamos que nadie va a estar una eternidad acá. O viene Él por su pueblo. Entonces, están las 2 cosas, ya sea que me vaya antes o que espere cuando Él mande a sus ángeles a los 4 confines de la tierra a recoger a su pueblo. No va a recoger una iglesia, a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Aquel que cumplió lo que Él estableció. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese momento? Pues yo tengo que estar a cuentas, tengo que estar muy bien preparada para poder estar de su mano. Pero en este ínter, antes que él venga, yo quiero tener paz. Y yo no puedo comprar, si yo, por ejemplo, voy con un médico y le dijera, mire, recéteme paz, ¿dónde voy a comprar la paz? La paz es la que me va a hacer tener salud, es la que me va a hacer tener energía, el ánimo de seguir adelante, aunque vengan las preocupaciones, porque mire, cuando nosotros oímos que va a haber una gran hambruna y ya se está viendo con tantas cosas que están pasando en el mundo, que si que llueve mucho, que si no llueve mucho, que si arde la tierra, eso es falta de, cuando nosotros no miramos qué noticias están pasando en el mundo, pero hay incendios globales en todos lados. ¿Y qué va a pasar? Los sembradíos y de dónde viene nuestro alimento, de la tierra. Entonces nos hacemos un panorama de que sí va a haber una hambruna y la palabra de Dios dice que en los últimos momentos va a haber mucha hambruna. Pero nosotros tendríamos que tener una tribulación muy fuerte a ese respecto. ¿Qué dices tú? La escritura nos dice respecto de los tiempos finales, Ujú, de que seremos sustentados, dice, por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Entonces, ujú. el quien va a bendecirnos con su presencia es Él y por lo tanto nos va a llevar al desierto. Me gusta mucho hablar del desierto porque es un lugar maravilloso. ¿Cómo voy a decir eso? Va a decir algún hermano. Bueno, nadie quiere estar en un lugar en donde no depende de sus propias fuerzas. De hecho, el pueblo del Señor, cuando estuvo en el desierto, cuando estuvimos en el desierto, dependíamos de Él. Significa que no voy a comer del fruto de mi trabajo. Oye, tienes que trabajar siempre, pero no comes por eso, comes porque yo decido darte. Ah, bueno. Y te doy la medida que tú requieres, según tu necesidad. Mira Ah, qué bueno. bonito. Y a veces hasta nos da de más porque tenemos que ser honestos. A veces el Padre nos da nuestros gustos o no. A veces, siempre, Bueno, pues, siempre. pero algo adicional, eso es a lo que yo, Sí. porque él es un padre responsable, por decir una palabra coloquial, él sabe de lo que necesitamos, pero aún de esas pequeñas cosas que nosotros creemos de más, que no son tan, no son malas, por supuesto, pero no son tan necesarias, él está dispuesto a hacerlo. Y Entonces, en esa señal de dependencia, eso nos lleva a lo que es ser sensato. Es claro, decir, reconocer que nada podemos hacer por nuestra propia cuenta. Y te mencioné el desierto porque la palabra desierto para nosotros nos cae tan mal. Y yo le echo la culpa a aquella canción que realmente pareciera no de un cansado del cristiano, camino. cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado.
Cuando la palabra desierto en la Biblia, que es Bemidbar, significa, una traducción literal significa en el desierto, pero también se puede entender en el lugar de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos provee? Él nos lleva a un lugar, perdón. Quien nos provee es Él y nos provee la medida correcta, pero Él nos lleva a un lugar en donde tenemos que activar la palabra para la provisión justa y necesaria para el momento requerido Preciso, y preciso. exacto. Y fíjate que en Romanos 2 dice que hay algo que a mí me gusta mucho, que no nos debemos hacer a este mundo, no nos debemos de conformar a este mundo, a este tiempo, a este sistema. Nosotros como creyentes en la palabra, en el Padre, tenemos que salirnos de ahí y vamos a darle vuelta a esto. Nosotros nos debemos de conformar con la palabra de Él en términos adecuados, pues no como decir, ay, pues de plano es lo único, no, lo que deberíamos de tenerlo como prioridad la palabra y no hacer, en otras palabras, lo que hacen todos, ¿verdad? Que donde va, ¿cómo es lo que dice el dicho? Vicente, Disculpe. Donde va Vicente, va toda la gente, va como lo hacen mis vecinos, lo hace la comunidad, hagámoslo, aunque sabemos que en la palabra dice que no es correcto, pero amiguémonos al mundo. No, eso no es así. Tenemos que hacer la diferencia, porque la misma palabra dice, no os conforméis a este ciclo, a este tiempo, a este mundo. Y algunas veces nosotros caemos como dentro de un rebaño a hacer lo que todos hacen, ¿verdad? Y cuando hacemos cosas diferentes, la gente nos mira algo raro, ¿verdad? diferente. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ir avanzando. Lo más importante es avanzar y darnos cuenta que el maná es una señal de amor. Nos recuerda a Yeshua, nos recuerda a su bendición, que es la que nos sustenta, es la que nos provee, es la que nos anuncia su reino, ¿verdad? Nos da las promesas. Porque recuérdense, nosotros no somos como los que no tienen promesa. Nosotros sí estamos en las promesas, estamos en los pactos y por lo tanto tenemos una esperanza, un camino, un futuro. Tenemos cosas, tenemos promesas de bien y no de mal. Fíjate que yo siento que también nosotros como creyentes no podemos ser insensatos y pensar que tenemos una largura de días y que todo lo podemos controlar. La misma palabra en Santiago 4:16 dice que nosotros en nuestras vidas son cortas y frágiles. Dice, también decía Pablo en una de sus cartas, el hombre tiene una vida como la neblina. En la mañana hay neblina, hay niebla, hay frío, pero al mediodía y hasta el sol, decía, es corta, es frágil, como la flor de un día. No sé si usted la conoce, pero esa flor es preciosa. Mire, a mí como me gusta verla y por cierto que ya va siendo tiempo de que salgan esas flores. Son preciosas. Yo creo que ningún dibujante, pintor la va a pintar tan preciosa como el padre, pero esa flor amanece y en la noche ya se murió, se marchitó. Así es la vida del hombre, pero eso no significa que usted no pueda hacer su plan, pero de permitirlo está el Padre. No podemos ser orgullosos, altaneros y pensar que si yo lo digo, así se va a hacer. No, siempre tenemos que depender si Él quiere, aunque lo que usted ha planificado sea algo bueno, pero tenemos la dependencia de Él, ¿va? Entonces tenemos que planificar, pero ponérselo en las manos al Padre. Si de Él está su voluntad, pues se hará, y si no, no, ¿verdad? Claro. Esto es muy importante, mis amados hermanos. En primera de Juan 4:18 hay algo que a mí me gusta mucho, que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Yahweh quita el miedo porque nos da paz, seguridad, confianza y perdón. En este tiempo de tantas inseguridades, ¿verdad? Sí. Pues habrá gente que no, especialmente los jóvenes, miro yo que están en sus
ideales en otras cosas, pero, este, hay muchas personas que pueden entrar en mucho temor, en mucha tensión con todas las cosas, los pronósticos, todo lo que está pasando, porque no me dejarás mentir que están pasando cosas insólitas que ya se habían predicho que iban a pasar, es cierto, pero no es lo mismo verlo como en una teoría a vivirlo, ¿verdad? Claro, lo más importante es vivir la palabra de nuestro Señor. Y para eso, entonces vamos otra vez al tema, el maná como señal de dependencia divina. Hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que saborearlo, porque estamos en un tránsito en esta tierra, porque esta vida, como tú mencionas, es transitoria, pero tenemos esa oportunidad que muchos no tuvieron. ¿Cuál es esa oportunidad? Pues tener una relación y una revelación divina como nunca antes. Y estar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, no solo por lo que pueda ocurrir fuera de nuestro entorno, sino que hasta en nosotros mismos, una noticia de una enfermedad, una noticia de algo que ocurrió en nuestra familia. Tenemos que tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano para que podamos tener confianza, esa esperanza y ante todo el perdón, ¿verdad? Porque en este tiempo, mis amados hermanos, yo creo que debemos de prepararnos. Yo no sé si usted ha oído que necesitamos tener una mochila de 72 horas, dicen las personas que están viendo lo del clima y todo este tema de desastres naturales. Tenemos que tenerlo prioritario ahí por cualquier cosa. Pero no se trata solo de eso, sino que espiritualmente deberíamos de estar bien, porque si nos toca partir y nos vamos debiéndole a las personas, nos vamos, al decir deberle a las personas, no solo es económico, sino que también es algo moral. Tiene usted que estar bien con el que usted ha ofendido o alguien se enojó con usted, pues es tiempo de pedir disculpas y hacer las cosas bien, ¿verdad? Yo creo que es nuestra mejor forma de, de irnos solventes de esta tierra. Y como conclusión, yo no sé qué tú piensas, pero a mí me gustaría mucho dejar esto en mi corazón primeramente y en el de usted. Debemos guardar la instrucción, la ley y las enseñanzas del Padre en nuestro corazón y aplicarlas aunque estemos en medio de la tribulación, pues tendremos paz. Proverbios 3:1-3. Tenemos que guardar en nuestro corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento y tratar de hacer la palabra, ¿verdad? Porque es lo más importante. Yo sé que muchos van a decir que no se puede hacer la palabra completamente, pero debemos de tratar de hacerla, ¿verdad? Sí, lo más importante es avanzar, pero es decir, mira, ¿qué se prefiere? ¿Alguien que diga no se puede hacer o alguien que intentó hacerlo? Ahí está la respuesta. Ok, mis amados hermanos, esperamos verlos en 8 días en nuestro conversatorio y también pues el día de mañana pues nuestra oración de ayuno. Podemos escuchar sus peticiones y en un solo sentir pues clamar por ellas y pues el día domingo también esperarlo en la palabra dominical, ¿verdad? Amén. Así que les bendecimos en el nombre del Eterno. Hasta Amén. pronto.